Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 1, conformados por Jimena, Abigail y Alberto. Espero que disfruten nuestra presentación. Gracias. Una caja llena de narices, 4 sillas forradas de piel humana y una lámpara con la pantalla hecha de rostros fueron solo algunos de los artículos que impactaron a los habitantes de Wisconsin, Estados Unidos, cuando en 1957 la policía del lugar entró a la casa del terror de quien fuera apodado como el carnicero de Plainfield. Ed Gein nació el 26 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Hijo de George y Augusta y tenía un hermano mayor de nombre Henry. George padecía depresión, alcoholismo y era considerado un hombre pasivo y letárgico, por lo que Augusta fue quien tomó las riendas de la relación y de la familia, teniendo una crianza sumamente estricta, disciplinaria, dominante e inflexible que ponía sus creencias misóginas por encima de todo y de todos. Pero no solo odiaba a las mujeres, sino también a los hombres, por considerarlos criaturas lujuriosas, que únicamente utilizaban el cuerpo de las mujeres para cosas inmundas, lo que, aunado a la actitud pasiva de su cónyuge, la llevó a agredirlo en múltiples ocasiones, golpeándolo e insultándolo, para luego rezar pidiéndole a Dios que se muriera por su poco valor como hombre y marido. Cabe señalar que a Augusta también le daba asco el sexo, y solo tuvo relaciones con George para procrear. Pero al tener 2 varones, se sintió traicionada por Dios, pues ella quería niñas. Fue cuando decidió que no permitiría que su segundo hijo se convirtiera en un hombre igual a los demás. Sin embargo, en su intento de crear el individuo perfecto, creó un ser lleno de traumas físicos y psicológicos, que lo convertirían en un asesino psicótico. Los primeros recuerdos que Ed tenía sobre su madre eran de ella maltratándolo y gritándole a la cara cosas como: «Eres un niño espantoso, solo una madre podría amarte». Pero contrario a lo que alguien podría esperar de una relación de este tipo, la suya se convirtió en una de apego incondicional, pues él veía en ella a una mujer fuerte y que estaría siempre para salvarlo. Pensaba que era como nadie más en el mundo. Ed no tuvo una buena vida estudiantil. Le gustaba leer cosas de asesinos y crimen. Nunca tuvo amigos, y si llegaba a hablar con alguien, Augusta lo regañaba diciendo que no debía hacerlo porque eran malas influencias. Además, era considerado un rarito, por su actitud, su postura, su tono de voz y porque lloraba por todo. Los niños de su edad se burlaban de él y las niñas le tenían miedo. Cuando los hermanos Gein alcanzaron la adolescencia, la prioridad para su madre era aislarlos de la sociedad, por lo que en 1914 la familia adquirió una granja cerca del pueblo de Plainfield, en donde podría mantenerlos lejos de las mujeres jóvenes que representaban una tentación, y pudo aumentar sus exigencias para mantenerlos puros, obligándolos a prometer que no se dejarían contaminar por aquellas y haciéndolos leer la Biblia cada día. Tras la muerte de su padre a los 66 años en 1940, los hermanos se vieron obligados a buscar trabajo. Ed solía cuidar a los hijos de sus vecinos, pues se entendía mejor con ellos que con los adultos, quienes confiaban en él considerándolo raro pero inofensivo. Henry le expresó a Ed su preocupación por él y por la relación de apego extremo que tenía con su madre, empezando a dudar y a cuestionar todo lo que ella les decía. A Ed lo molestaba escuchar hablar mal de quien le diera la vida y mencionar que había desarrollado complejo de Edipo, por lo que se cree que Henry pudo ser su primera víctima, falleciendo en 1944 en un extraño incendio que no se pudo comprobar si fue o no iniciado por Ed, por lo que las autoridades simplemente cerraron el caso, pues no veían al joven capaz de asesinar a alguien por su actitud pasiva y pusilánime. La muerte de Henry dio paso a una relación casi incestuosa entre Augusta y su hijo, en la que ella, al igual que su esposo, lo golpeaba y lo humillaba para luego dejarlo dormir en su cama. Meses después, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó paralizada, pero con los intensos cuidados de Ed pudo recuperarse lentamente. Sin embargo, en 1945, cuando él y su madre daban un paseo, se toparon con un señor golpeando a un cachorrito y a su amante tratando de detenerlo. Ante tal escena, Augusta se escandalizó, no por el maltrato animal, sino por el hecho de que la señora estaba cayendo en la lujuria, lo que le ocasionó otro ataque que finalmente la mató el 29 de diciembre.
Años más tarde, cuando Ed confesó sus crímenes, culpó a este momento y a esa mujer de la muerte de su madre y de todo lo que vino después. Tras la muerte de la única persona que según él podía cuidarlo, Ed empezó a tener alucinaciones, primero auditivas. Escuchaba a su madre dándole órdenes, luego olfativas, olía carne podrida, y después visuales, en las que veía buitres en el cielo y caras de mujeres en el suelo. Finalmente, empezó a delirar con poder revivir a los muertos. Durante uno de estos ataques, y sufriendo una soledad extrema, visitó la tumba de su mamá y exhumó su cuerpo para separar la cabeza del cuello y llevarla a vivir a su casa como su primera inquilina. Su primera víctima confirmada fue Mary Hogan, en quien veía la imagen de su madre, y a quien asesinó en el bar en el que trabajaba el 8 de diciembre de 1954, disparándole con una revólver calibre 32 para luego llevar su cuerpo a la granja, en donde su cabeza sería encontrada años después. Entre su primer y segundo homicidio, Ed siguió exhumando cadáveres, investigando los obituarios a fin de saber a quiénes se acababan de enterrar y podían tener similitud con su madre. Durante el día, fantaseaba con desenterrar los cuerpos y en las noches pasaba a la acción. No obstante, él decía no recordar nada sobre el proceso. Segundo homicidio, y el que sería el último, lo cometió en contra de Berenice Walden, el 15 de noviembre de 1957, con uno de los rifles que ella vendía en su ferretería, y con el que le disparó en la cabeza, dejando rastros que le indicaron a la policía que él había cometido el crimen. La noche del 16 de noviembre de 1957, mientras investigaban la desaparición de una vecina, la policía acudió al domicilio de Gain, en donde se topó con un espectáculo terrorífico. El lugar se encontraba en total oscuridad y sin energía eléctrica. Un olor putrefacto llenaba el espacio y el suelo estaba lleno de basura y herramientas. Mientras el sheriff avanzaba, sintió que algo le rozó el hombro. Al enfocar su linterna, pudo distinguir el cuerpo sin cabeza de una mujer colgado boca abajo, con las piernas abiertas y un corte que recorría desde la hendidura vaginal hasta el cuello. El cateo tuvo una duración de una semana, y durante ese tiempo las autoridades encontraron platos hechos con la parte de arriba de cráneos, 4 sillas forradas con piel humana, brazaletes hechos de piel, un cinturón de pezones, una lámpara cuya pantalla estaba hecha con rostros humanos, un tambor de piel, caras colgadas en las paredes de la casa, labios que servían como el cordón de las cortinas, una caja de zapatos que contenía 9 vulvas, algunas decoradas con pinturas y moños, una caja llena de narices y una peluca elaborada con el cuero cabelludo. Durante su interrogatorio, Ed explicó que una vez en su casa, separaba la piel del cuerpo y la secaba para luego colocarle cintas a la cara de alguno de los cadáveres, para poder usarla como máscara. Los pechos los utilizaba como corset, las piernas como pantalones y la vulva la colgaba de su pene. Todo para crear un traje de piel verdadera, con el que se salía por las noches a recorrer la granja. Su transformación nació de la necesidad de tener una figura femenina y materna, pues nunca supo vivir sin la influencia de Augusta, y todo aquello que le sobraba lo usó para tratar de convertir en su madre cada una de las partes de su casa. Ahora vamos con una trivia. Después de haber escuchado la historia del carnicero de Plainfield, ¿puedes determinar cuáles son los componentes de la personalidad de este asesino? ¿Las encontraron? Estoy seguro que sí. Veamos qué son. Se puede apreciar egocentrismo efectivo, porque él siempre buscaba ser el centro de atención para su mamá. De hecho, se presume que mató a su hermano porque hablaba mal de ella. También tenemos la habilidad, porque Ed era una persona poco estable y poco firme en sus resoluciones, gracias a que todo en su vida giraba en torno a su figura materna. Cabe señalar
que cuando lo capturaron, Ed dijo que hizo lo que hizo porque ella y Dios le dijeron que debía hacerlo. Aunado a ello, la policía describe una escena caótica al ingresar a su hogar, con las habitaciones llenas de basura, herramientas y polvo. Asimismo, hay indiferencia, pues él solía caminar por el rancho vistiendo el traje de piel sin importar quién pudiera llegar a verlo. Incluso, varios adolescentes llegaron a hacerlo, pero cuando le contaron a sus padres, no les creyeron. También hubo ocasiones en las que Ed confesó tener cuerpos en su casa, pero como todo lo consideraban rarito, pasivo y letárgico, pensaban que siempre estaba bromeando. ¿Qué tipo de personalidad tenía Ed Gein? La respuesta es derivado de las alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, así como los delirios y la idea irracional de que a través de la piel y del cuerpo de otras personas él podría tener consigo a su madre para siempre, podemos concluir que Ed Gein tiene una personalidad psicótica. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el carnicero de Plainfield presenta otras características propias de los psicóticos, tales como su poca preocupación por el aseo. Como se puede constatar por las condiciones en las que vivía, se encontraba fuera de la realidad. Nunca fue capaz de adaptarse a la sociedad, pues todos lo veían como alguien extraño. Nunca tuvo un plan para llevar a cabo sus crímenes más allá de leer los obituarios y actuaba de acuerdo con sus impulsos, exhumando cadáveres luego de haber fantaseado con ellos durante el día y matando a sus víctimas en momentos aleatorios en los que simplemente sintió que tuvo la oportunidad, dejándose llevar por el parecido de estas con su madre. La criminogénesis la podemos ver en la crianza sumamente estricta, dominante, inflexible y moralista que Augusta impartió a sus hijos, principalmente a Ed, que al ser el segundo hijo varón, fue su proyecto especial con el propósito de que no se convirtiera en un hombre como todos los demás, con lo que coarteó su desarrollo al mantenerlo aislado de la sociedad y no permitirle el contacto con otras personas de su edad. Además, a pesar del constante abuso, tanto físico como emocional por parte de Augusta, se desarrolló una relación de amor, idolatría y dependencia de Ed hacia su madre, la cual se volvió aún más compleja tras la muerte del hijo mayor de la familia, convirtiéndose en un vínculo casi incestuoso, con lo que se asentó el complejo de Edipo que surgió en Ed durante los primeros años de su vida. Finalmente está la muerte de su progenitora, momento que él señala como el causante de que hiciera todo lo que hizo después, y que, de hecho, fue el desencadenante de las alucinaciones y delirios de Ed. Para concluir, la criminodinámica surge en el momento de uno de sus muchos brotes psicóticos, de la mano de su extrema soledad, lo que lo llevó a exhumar la tumba de su madre para conservar su cabeza, siendo este su primer crimen confirmado. Posteriormente, en el caso de las exhumaciones, como factor preparante está el hecho de que Ed revisaba los obituarios para identificar cadáveres recién sepultados, pues estos serían más fáciles de desenterrar, así como que compartieran algunas características con su madre como la edad. Como predisponente, su necesidad de tener una figura femenina, idealmente materna, y como desencadenante, las fantasías que tenía durante el día antes de cometer este delito, y antes de pasar a la acción, sus brotes psicóticos. En el caso de los homicidios, como factor preparante se encuentra la similitud que sus dos víctimas tenían con su madre. El predisponente, al igual que con las exhumaciones, su necesidad de tener a su progenitora con él, y como desencadenante, el momento de verse solo con ambas mujeres y contar con que ellas no esperarían un ataque de su parte, principalmente porque nadie creía que él era capaz de hacer algo así. Todo ello se acredita con el examen psicológico que le fue practicado posterior a su detención, en el que se determinó que Ed padecía problemas mentales como esquizofrenia, siendo declarado inimputable por razones de demencia y condenado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico en donde murió de cáncer en 1984
a la edad de 78 años.